El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestiduras brillaban de blancos. De repente 2 hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que apareciendo revestidos de gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaban hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando se oyó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, queridos hermanos y hermanas. Estamos en el segundo domingo de Cuaresma. Siempre que empieza la Cuaresma, los 2 primeros domingos, caiga ciclo que caiga, siempre la primera semana son las tentaciones y la segunda semana siempre es la transfiguración. Realmente son las caras de una misma moneda, son los extremos de una misma dimensión. Por un lado, tenemos que el domingo pasado la liturgia, por medio del Espíritu Santo, nos empujaba junto a Jesús hacia el desierto. Hoy, esta semana, después de caminar sobre ese polvo incómodo de nuestra realidad y sobre quizás las arenas movedizas de nuestras miserias y de pecados, la liturgia nos invita ahora a subir a ese monte, al monte Tabor. La semana pasada Jesús, en la soledad del desierto y de la vida, fue 3 veces tentado por el demonio. Hoy Jesús sube al monte con 3 de sus discípulos. La semana pasada Jesús se defendía de las tentaciones citando la palabra de Dios. Hoy vemos que el mismo Dios le habla a Jesús. La semana pasada el demonio le ponía pruebas pidiendo que demostrase ser hijo de Dios. Hoy el mismo Padre lo presenta como su Hijo amado. ¿Para qué entramos en la Cuaresma? ¿Para qué vivimos estos 2 domingos preparatorios para esos 40 días que, dicho sea de paso, ese es el día 12? ¿Para qué vivimos estos días? Primero hemos entrado en el desierto para recordar nuestras tentaciones y no quedarnos allí, sino para caminar, y ese camino tiene que ser rumbo al monte Tabor, donde nos espera la gloria, la felicidad, donde está el Padre, donde sucede la transfiguración el día de hoy. ¿Para qué debemos entonces atravesar ese desierto? ¿Por qué las tentaciones? ¿Por qué soy tentado? ¿Por qué existe un demonio? ¿Por qué hay fragilidad? Es necesario superar las tentaciones del pesimismo, de la desesperación, de la indiferencia, de la duda, del a ver qué pasa si no hubiera pasado o si no hubiera sido así. Y así podemos salir de ese desierto más auténticos, más verdaderos, más sinceros, más transparentes, más renovados, más transfigurados y no tan desfigurados como seguramente estamos el día de hoy. ¿Qué encontramos en el Evangelio? Algunos signos importantes que nos pueden ayudar un poco a entender el sentido de la liturgia de este domingo. Yo hoy tengo que cruzar ese umbral de salida sabiendo qué cosa es lo que me quiere decir la Iglesia y la palabra de Dios. Pues existe una montaña que es el lugar del encuentro. La primera pregunta en estos signos que nos muestra el Evangelio es que si yo tengo un lugar de encuentro con el Señor. El segundo es la nube, que es la presencia. Siento su presencia en Él, en mi corazón, de Él. Reconozco esa presencia en el momento de que me
quedo callado cuando tengo que quedarme callado, que perdono a mi enemigo aunque por más daño que me haga o por más chisme o veneno que intente inocular en mi corazón. Pero también hay una luz. Soy consciente, tercera pregunta, de esa luz que Dios mismo me da para tomar buenas decisiones y saber diferenciar entre el bien y el mal. También hay una voz misteriosa que es el Padre. ¿Cuántas voces misteriosas escuchamos en nuestro corazón y pensamos que vienen y viceversa? Quizá nos escuchamos a nosotros mismos y pensamos que es la voz misteriosa de Dios. También está Moisés y Elías. ¿Qué significa la presencia de Moisés y de Elías? Pues definitivamente es la liberación. Jesús es prefigurado en el Antiguo Testamento por Moisés, el pueblo de Israel, y por los profetas que realmente liberaron cada uno en sus tiempos. Jesús nos libera hoy. ¿Sientes esa liberación? Los rostros temerosos de Pedro, Santiago y Juan. ¿Cuántas veces ese temor nos alcanza en algún momento de nuestras vidas? ¿Qué significa la transfiguración entonces? Que estamos llamados, más allá de cargar nuestras cruces, más allá del sufrimiento, más allá de no entender la desesperanza quizá en algún momento de nuestra vida, más allá de todo ello, pues hoy día el Evangelio y la liturgia nos llaman a tener esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en singular y con mayúscula. Esperanza que después de todo hay una vida eterna en plenitud. ¿Para qué tuvo lugar este suceso? Mejor dicho, ¿por qué ocurrió? Para preparar a sus apóstoles, para prepararnos a nosotros también, que esta vida realmente o relativamente es corta y que nos espera la eternidad, que obviamente es otra dimensión. ¿Qué momentos hay en este Evangelio? Dice, subió a orar a la montaña. Apareció una luz. ¿En qué momento? Justo cuando él oraba. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una transformación espiritual en nuestra oración. No hay oración mala, por si acaso. Y la oración es un lugar teológico y espiritual para ir creciendo en la esperanza. Pero también dice que sus rostros cambiaron, sus vestidos eran blancos. Cuando uno se acerca cada vez más a Jesús, en la Eucaristía, en la palabra de Dios, en la oración, en la caridad, en el perdón, en la vida fraterna, en la vida en comunión, uno siente que la vida se va iluminando cada vez más. Por eso que la luz es importante, pero también sus vestiduras blancas. Dice que conversaba con Moisés y con Elías, pues ya sabemos que Moisés y Elías representan la liberación. ¿Qué significa la conversación de ellos tres? Que Jesús es el definitivo, nuevo y definitivo liberador. Pedro no es que cometa un error, es la humanidad. Pedro dice, quedémonos aquí, porque es un momento de gloria, de dicha, de plenitud, de felicidad. Pues no pretendamos tener en esta vida momentos seguidos y momentos continuos, idílicos y celestiales, ¿no? Vamos a tener problemas, vamos a tener enfermedades. Ustedes bien lo saben, yo no tengo que contarles nada. Todos saben que los problemas aparecen sin que uno quiera. Las situaciones injustas siempre están allí, pero todo con la gran promesa de que hay vida eterna, de esa esperanza que nunca se debe de dejar de ver. Y la nube y la voz del cielo que decían, este es mi hijo, escúchenlo. Ese verbo escuchar es fundamental porque está aquí mismo en la palabra de Dios. Fíjense la triple diferencia que hay acá. En el bautizo dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Lo declara su hijo. En la transfiguración hoy hemos escuchado, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Y más bien en la pasión ya Dios habla. La pasión es un momento de desolación. Más bien ahí Pilatos le pregunta, ¿eres tú el hijo de Dios? Miren esa triple perspectiva de la declaración de Dios Padre y cómo ve el humano a Dios. Me pido muy chiquito, ¿cuántos momentos, cuántos montes hubo en la vida de Jesús? Un par de montes. El Tabor, donde ocurrió la transfiguración, y el Gólgota, donde ocurrió la cruz, el dolor y la sangre. Pues ahí se ven rostros. El rostro de Jesús en el Tabor brilló. En el Gólgota estaba lleno de sangre. Los vestidos en el Tabor deslumbraban de blanco. En el Gólgota Jesús no tenía vestidos. Pedro decía, qué bien se pasa aquí. Más bien en el Gólgota Pedro salió corriendo junto con todos porque no aguantaba el agobio
esta situación tan complicada que se les presentaba. Jesús en el Tabor estaba en su gloria, pero en el Gólgota siente mucho dolor. Y los tiempos son totalmente distintos. El Tabor duró unos minutos, el Gólgota duró 3 horas. Pues es el momento, queridos hermanos, de desarrollar en nosotros esa virtud tan importante que es la esperanza. Y esa virtud se desarrolla en la oración, se desarrolla obviamente en la vida eterna. Pero hay algunos riesgos y hay que tenerlos en cuenta. Un riesgo muy importante para que crezca en nosotros la esperanza, mejor dicho, un freno, es ¿qué cosa? Justo la pereza. La pereza es un freno para todo. Hay que cuidarse de la pereza, de la sedia. Hay que cuidarse de esos momentos en que uno tiene que hacer algo y dicen, no, me merezco un descanso. Nunca podemos dejar de hacer cosas. Tampoco vamos a ser hacedores de cosas. Tenemos que tener buena relación con Dios, y de eso justo habla el Evangelio de hoy, de esa iluminación y de esa presencia. También otro riesgo es la pérdida de fe. ¿Y cómo se pierde la fe? Justo cuando dejo de orar. Cuando dejo de orar, pierdo el contacto, ese hilo de oro que hay entre el corazón de Jesús y mi corazón. Y por último, el aislamiento es el tercer, óbice o riesgo tremendo para que yo no crezca en esperanza. ¿Y qué cosa es el aislamiento? Pensar que en este mundo estoy solo, peor aún, pensar que mientras yo esté bien, el mundo anda bien y los demás no nos interesan. Vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo que en nosotros desarrolle esa virtud de la esperanza y que nosotros, sobre todo, tengamos la fuerza suficiente para ser unos grandes colaboradores para esta gran virtud. Que así sea. Amén.